Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al espacio Inspiraciones del Alma. Estamos iniciando nuestro espacio ahora a las 6 de la tarde. Bienvenidos a todos y como siempre vamos a entrar con la meditación, luego el enfoque del tema que en este momento estamos enfocando la gran invocación. Estamos profundizando en sus aspectos, la luz, el amor y la voluntad al bien. Bienvenidos a todos y le paso la palabra a la Su para que comience con la meditación. Adelante, Su. Gracias. Vamos a cerrar los ojos, mantener la espalda derecha y hacer respiraciones profundas, tranquilizando y alcanzando la serenidad interna. Respirar, inspirando profundamente, elevando la conciencia al punto más alto de la cabeza y al mismo tiempo buscando un alineamiento entre el cuerpo mental, emocional y el físico. Vemos que nuestra personalidad alcanza una integración, un alineamiento e integración con el alma. Nos vamos a enfocar en la luz del alma y vamos a comprender que el alma es luz, que la luz se refleja en la mente, que nos convertimos automáticamente en portadores de luz, que la luz brilla en un lugar oscuro. Establecemos el alineamiento consciente de los vehículos con el alma, manteniendo estas ideas en la mente. Conscientemente mantenga la mente firme en la luz. Vamos a dedicar la personalidad al servicio de la luz. Asumir la responsabilidad del portador de luz. Ver a la jerarquía de servidores con la cual estamos afiliados definitivamente como usina de luz. Vamos a percibir que las ideas que llegan a nuestra mente llegan por el rayo de luz que proviene de nuestra alma. Inspiramos. Vamos a inspirar serenamente y al exhalar abrir los ojos despacio cuando sea posible ya después de la meditación. Gracias. Muy bien, damos inicio entonces a nuestra profundización de la gran invocación. Adelante, Su.
Estamos en esta estrofa de la voluntad. Todavía tenemos algunas cosas para estudiar. Entonces la estrofa es: desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. ¿Está Beatriz? Está Beatriz. Hola. Ya. Hola, buenas tardes. ¿Empiezo, Nelita? Empieza, por favor. Ya. El divino propósito, actividad planeada y meta definida. Aquí vamos a hablar sobre el propósito. Hay que ir desglosando parte por parte la gran invocación. Hay un divino propósito que para nosotros es muy poco claro, no es nada, no aparece en nuestras vidas ese propósito, pareciera, porque es una actividad planeada y una meta definida, y no solamente ha sido planeada en este sistema solar, sino que ya desde el otro sistema solar ha habido una planificación de sistema a sistema solar para llegar a un resultado. Entonces está planificado inteligentemente, es una actividad planeada, de ahí sale el plan divino para la humanidad. Ahora, todo lo que vamos a hablar en este momento es súper abstracto. Entonces, ustedes simplemente escúchenlo como una hipótesis, como una posibilidad, porque esto no va a causar ninguna resultado en nosotros. Son ideas totalmente abstractas que se van a dar con el pasar de los miles de años. Entonces, por favor, Beatricita. La voluntad al bien es la cualidad básica hacia el divino propósito. Acá, sobre todo en este sistema solar de amor que estamos viviendo, la base de todo es la voluntad al bien. Y realmente uno encuentra que es una frase que es como un cliché, es una frase tan repetida, la voluntad al bien. Vamos a tener buena voluntad y voluntad al bien, pero no nos damos cuenta que es la clave y la base en este sistema solar, que significa que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos esforzándonos por lograr, todo lo que se está haciendo en las civilizaciones y todo, nos está llevando hacia la voluntad inteligentemente llevada hacia el bien. Uno analiza a veces los cuentos de hadas. Acuérdense que los símbolos están en todas partes de nosotros. Está ahí las respuestas de muchas cosas alrededor nuestro, y como son tan naturales, tan de cada día, ni nos fijamos. ¿Se han fijado que los cuentos de hada siempre terminan bien y que el mal siempre pierde y siempre gana el bien, la persona buena, la persona correcta, la persona que ayuda, etcétera? Entonces, eso ya nos está dando una pauta que hay una voluntad hacia el bien. Inconscientemente está registrado ya hasta en nuestro ADN, porque nosotros somos, acuérdense, la expresión también de la divinidad. Entonces, todo eso está registrado en nosotros mismos. Entonces, sigamos. Se necesita habilidad para pensar en términos del todo y evaluar el siguiente paso que la humanidad debe dar.
nosotros generalmente pensamos en términos de, ahora voy a lograr que mis hijos estudien o tener una casita cómoda, no importa que sea pequeña, pero que nos proteja, que sea una casita donde tengamos nuestro hogar, ojalá que hubiera paz en nuestro país y en el mundo, que las cosas fueran bien, la economía fuera bien. Pensamos así muy cercano a nuestras necesidades, pero lo difícil ya es ya un crecimiento interior, el pensar en términos del todo y evaluar qué es el siguiente paso que la humanidad debe dar. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso? Solo sabemos que ojalá que el siguiente paso sea la paz mundial, como dicen todas las Misses cuando están en ese concurso de Miss Universo, la paz mundial. Pero en el fondo tienen toda la razón. Sigamos. El propósito divino debe llevarse a cabo mediante un plan. Y nos está diciendo entonces que hay un propósito para lo cual nosotros estamos en este planeta viviendo lo que estamos viviendo, pero no como Rosita, Carmela, Susana, Nila. Es como raza, como humanidad entera, como planeta entera. Todo ha sido diseñado un plan muy inteligentemente llevado. A veces he oído, alguna vez he leído los jardineros del cosmos, del espacio, que nosotros somos como seres experimentales de estos jardineros que van plantando en un planeta y en otro humanidades para ver qué tal van, y a veces las deshacen porque no funciona, el experimento se ha dañado, buscan en otra parte o vuelven a tratar. Bueno, así, lo que hay es jerarquías espirituales, jerarquías de maestros de luz, pero más allá de las jerarquías hay entidades pensantes muy más atrás, en las mentes de grandes logos, donde se está estructurando un propósito y se está llevando un plan súper inteligentemente llevado y con mucho amor. Sigamos. A ver, Nilita, una pregunta te voy a hacer. A ver si puedo responder. Dime. Esta percepción de la conciencia cuando uno va abriéndose cada vez más y siendo más incluyente hasta llegar al todo, percibir el todo, ¿eso es parte del plan? Es parte y se va a hablar posteriormente. Pero en este momento, en nuestro sistema solar, ya se está logrando esa conciencia que cada vez se va expandiendo más y nos está llevando a algo más todavía. A ver, terminemos de leer esto y tal vez más o menos algo te aclare. Claro, es bien abstracto. A ver, veamos. El plan no trata de la evolución o el desenvolvimiento del alma de la humanidad. O sea, ahí sería de nuestra conciencia. El alma es conciencia, ¿no? Ya. Ambos se dan por sentados. Eso ya es algo lógico. Entonces, tu estado de conciencia es algo lógico que tiene que estarse desarrollando. Ya no es, qué maravilla. Sigue. El plan, según lo perciben en la actualidad, como para el cual trabajan firmemente los maestros, puede definirse así: los hombres lograrán grandes realizaciones y conocimientos, se les revelarán el verdadero significado de su mente y cerebro.
lo convertirá amo de su equipo, por lo tanto lo hará omnipresente, logrará la telepatía, lo que finalmente aniquilará el tiempo y con el tiempo le abrirá la puerta a la omnisciencia. ¿Esto parece o chiste o ciencia ficción o qué? Entonces, pero acuérdense algo que dijo Cristo. Todo esto que yo hago lo harán ustedes y mucho más. Y mucho más. Entonces, lo que nos están haciendo pareciera el propósito divino sería llevarnos a un estado de superhombre. Porque ahora estamos aprendiendo a ser hombres. La siguiente etapa es superhombre. Con todas esas capacidades, desde ya la telepatía ya tiene que estar ocurriendo y nosotros notamos cuando estamos estudiando muchos años con nuestros compañeros y es un estudio conjunto que tenemos que usar mucho la inofensividad, el amor incondicional, etcétera, se va dando mucha telepatía. Eso hemos comprobado nosotros muchas veces. Hay telepatía o telepatía entre los mismos grupos en todo el mundo, porque se nos ocurre ahora, sentimos que tenemos que irnos hacia cierta dirección de estudio, un trabajo específico, y después nos enteramos por internet, por esto, lo que están haciendo lo mismo en muchos otros grupos. O sea que no somos la excepción. Entonces, esa relación que vamos viendo con otros grupos es, perdón que voy a apagar, es esa percepción tremenda es entera en el mismo planeta. Ay, pues, perdón, te llamo después, estoy en reunión. ¿Ya? Chao, chao. Disculpen. Entonces, eso sería. Y hablando de percepción, etcétera, la persona que me llamó me ha llamado después de miles de años que no nos vemos, pero con ella tenemos todas las sincronicidades impresionantes de nombres, de dónde hemos nacido, qué enfermedades tenemos, etcétera, y es como si hubiera una telepatía a todo nivel viva entre las dos. Y nunca nos vemos. Mira qué extraño, disculpen. Ahora seguiremos. Este próximo desarrollo del plan, por favor. Este próximo desarrollo del plan producirá en el hombre una comprensión inteligente y cooperativa del propósito divino, para el cual aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, ha considerado inteligente llevarlo a la exteriorización. Entonces, aquí lo que vemos es que este próximo desarrollo del plan, hacia dónde nos están encauzando, hacia una humanidad, pero a las personas que estén más preparadas, va a producir en el hombre mucha comprensión inteligente y van a cooperar con el propósito divino. A medida que vayamos avanzando un poco más, un poquito más se nos va a ir clarificando el propósito divino que sabe aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, porque es parte del plan que está llevando a cabo esta entidad también. ¿Y qué entidad es esa? La que actualmente llamamos Dios. ¿Y quién es? En este momento la entidad divina más cerca a nosotros es nuestro mismo logos planetario. Es el logos planeta, esa entidad que es el planeta mismo,
Claro que este logos planetario constituye parte del cuerpo de una entidad mucho mayor que sería lo Dios para esta entidad, que es el logos solar. Después hay un logos mucho mayor que está constituido de 7 sistemas solares y es su cuerpo de manifestación, son esos 7 logos solares. Y así cada vez hay algo, una divinidad mayor y mayor que expresa más lo Dios que está en todo. Entonces, no es esta divinidad la más cercana a nosotros, que sería nuestro logos o verbo planetario, ¿no? Ha considerado inteligente llevarlo a la exteriorización. Entonces, así estamos nosotros, toda la humanidad, con todos los reinos. Sigamos. Pero hay un periodo de oportunidad para el propósito divino. Con excepción de los discípulos probacionistas, que aún no son lo suficientemente firmes en su esfuerzo, todos pueden esforzarse por alcanzar esa continuidad de conciencia y despertar esa luz interna que, cuando es percibida y empleada inteligentemente, sirve para revelar otros aspectos del plan, especialmente aquel al que puede responder y servir útilmente el conocedor iluminado. Nos está diciendo aquí que para llegar a ese proceso que está, del propósito divino, hay un tiempo limitado. Los tiempos limitados no son pues como de nosotros, que de aquí al sábado ya estamos así o de aquí a mañana, no. Son lapsos más grandes de tiempo en la cual las condiciones astrológicas, etcétera, los ciclos, todo están propiciando un avance a ciertas partes de la humanidad. Pero aquí dice, no a todos todavía. Los que están todavía en otro mundo totalmente distinto, todavía les falta un proceso más de desarrollo y de madurez. Pero hay un periodo de oportunidad y para que podamos nosotros ya responder y después servir con mucho más utilidad. Entonces, aquí nos dice más abajo, por favor, trabajen. Trabajen lenta y premeditadamente hacia su objetivo, sin aparente premura. Pero, y aquí reside el interés inmediato de lo que tengo que comunicar, poseen un límite de tiempo basado en la ley de ciclos. Hay un límite de tiempo. Entonces, no hay que ir lento, tranquilo, pero sin perder tiempo. A ver un poquito, vuelve a subir Susanita al anterior. Esto es con excepción, todavía los discípulos probacionistas no están suficientemente firmes en su esfuerzo. Entonces, por eso ellos posiblemente todavía no logren entrar a una etapa más elevada aquí. Aquí se necesita un esfuerzo para alcanzar continuidad de conciencia y despertar la luz interna para percibirla y emplearla inteligentemente, que nos va a revelar otros aspectos del plan. Entonces, los que aún están, que les gusta, pero después se distraen y se dedican a otra cosa. Después de un tiempo, y pues se ponen a meditar, a leer algo y todo. Nuevamente se duermen. Todavía no hay una actitud de un esfuerzo constante. Y ya uno nota cuando hay un esfuerzo constante de años que siguen firmes, ya es un esfuerzo constante.
Pero si en un año se duermen, otro año se les ocurre hacer, otro año se duermen, no funciona así, porque es como corriente eléctrica, como que nosotros estuviéramos con corriente eléctrica enchufados hacia la divinidad, digamos. Entonces, cuando nos distraemos, cuando estamos meditando, trabajando, esforzándonos, está fluyendo libremente la corriente eléctrica. Estamos con la ampolleta prendida. Pero cuando nos dormimos, nos dejamos, que nos distraemos con esto, y todo es válido, no, se enfermó mi marido, tengo que cuidarlo, no he tenido este problema. O sea, todo problema es muy importante para esa persona, entonces se dedica a otras cosas. Esto, por si acaso, no quiere decir que ustedes dejen de cuidar al marido y dedicarse a las otras cosas, pero seguir con el trabajo espiritual pese a las condiciones de la vida. Entonces uno puede seguir sirviendo y trabajando al plan, pese a que uno tenga los grandes problemas y uno los atiende. Justo esas son las pruebas y sigue haciendo lo que tiene que hacer espiritualmente, porque si no es cortocircuito. Y de nuevo hay que volver a restaurar ese flujo. Nuevamente se duerme, otra vez restaurar, todavía falta madurez. Eso es lo que Nilita, quiere decir. pero Sí. Nilita, esto de la descontinuidad es parte del camino, ¿no? Todos hemos pasado también por esa etapa y nos ha costado. Sí. Intermitentemente retomamos el estudio, o sea, es difícil para la personalidad aceptar un ritmo al comienzo, hasta que se impone ese ritmo. Por eso el maestro nos dice mucho el esfuerzo, la disciplina y el ritmo es muy importante en las primeras etapas de la meditación. Así es, tal cual tú dices, porque la personalidad pues lo atrae todo lo que es la forma y es muy fuerte. Pero también tenemos que acordarnos de que esta no es nuestra primera vida y ya se supone que muchas personas ya están ya varias vidas, pese a lo que pese. No es esta la primera vida que estamos haciendo pinitos hacia una vida espiritual. Entonces, es comprensible. Todo eso conlleva realmente un crecimiento interior. Estamos en proceso. Hay un punto que a veces yo creo que hay un crecimiento, pero hay un punto en que la persona se hace llevar por la inercia, se pone con las disculpas, y ahí es diferente de lo que la Siham dice, porque hay un momento en que estamos reconociendo el camino, pero cuando sabemos que las cosas de la forma son solamente pruebas para nuestra aspiración, ahí la persona comienza a usar muchas disculpas, no, esto es más importante, voy a decir, esto ya en la otra vida, esto ya no en esta vida, no voy a hacer esto. Sí. Esto ya no, esto es mucho para esta vida, voy a dejar para la otra. Ahí ya son disculpas. Es típico, ¿no? Eso es típico para la otra vida. Exacto. Y entonces yo creo que en ese momento uno no puede pensar en sí, tiene que pensar en la necesidad de la humanidad, porque la meditación no es para desarrollo propio, es para servicio. El desarrollo propio es una etapa ya vencida, ya puedes tener la tranquilidad con el yoga, con el, ¿cómo se llama? El atención plena, no sé qué, pero cuando se entra en el compromiso, voy a hacer la gran invocación, ya es como si fuera un canal que es, como dices, que estamos conectados eléctricamente,
Y a mí me parece que los maestros necesitan mucho de estos canales, porque como dijo la Sijana en una de esas meditaciones, pues nosotros somos esos canales y podemos ser. Entonces hay que pensar que el marido, los hijos, todo son como pruebas que nos hacen para testar nuestra aspiración, para que podamos ser instrumentos más confiables. ¿Será que somos capaces de administrar al marido y a la meditación que tengo que hacer, al triángulo que tengo que hacer, al compromiso que tengo que hacer por la meditación de Bolivia? O así, son pruebas. Entonces, cuando uno comienza a reconocer que cada cosa tiene su lugar, ahí otra cosa pasa en la vida. Ya la vida toma cada cosa en su lugar y es como si fueras promovido de puesto en tu trabajo. Ya no eres ese operario que está recibiendo órdenes, pero vos comienzas a dar órdenes a tu cuerpo físico, a tu cuerpo emocional y a tu mente. Y esos señores ya comienzan a obedecerte y vos, tu mente, tu alma, es el señor de tu destino. Es diferente. Es bien importante lo que acabas de decir y quiero acentuarlo, o sea, resaltarlo, si me lo permites. La verdad es que al principio, cuando uno empieza esto, cualquier pretexto es válido. Mi marido está así, tuve que ir de compras, estaba en la calle. No planificamos para hacer nuestro trabajo espiritual. Nos cuesta y más problemas vienen. Entonces siempre se nos hace imposible. Siempre nos pasaba también con personas que recién entraban al grupo, siempre tenían 1000 problemas para ir a la siguiente reunión. Y todas eran muy serias y válidas, pero eran 1000 problemas hasta que van tomando el ritmo. Pero a medida que uno va más meditando, va trabajando en su ser, va trabajando en un servicio silente, primero en tu familia, etcétera, y así en tu medio ambiente, las cosas empiezan a ponerse en su lugar. Eso es inevitable. Y muchas veces esas vidas tan conflictivas que en un momento se tiene a veces de sufrimientos, de altibajos, enfermedades, etcétera, cuando se entra ya en un ritmo de trabajo interno, pero un buen tiempo, ¿no? No puede ser a la primera, una semana que estén haciendo y listo, no. Bueno, se tiene que demostrar un cambio interior. Las cosas empiezan a ponerse en su lugar y se van tranquilizando. Ya no es una vida tan caótica. Claro, se tiene pruebas, nadie está libre de pruebas en este planeta, pero ya no es ese caos en el que la generalidad de la gente vive. Eso les garantizo. Sí. Bueno, sigamos. Concierne a la actuación de ciertos periodos de oportunidad que lógicamente tienen su límite. Durante dichos periodos actúan provisoriamente fuerzas, influencias y energías, y los maestros procuran aprovecharlas. Como les decía, como que empiezan a venir ciclos específicos de ciertas energías que nos propician un trabajo espiritual más profundo. Por ejemplo, sin ir más lejos, en un ciclo mucho más cortito, es el ciclo de una vez al mes cada plenilunio. Cuando es el plenilunio y uno realmente toma conciencia del plenilunio, de la importancia, es cuando el plenilunio hay más energía solar, o sea, la energía divina está más fuerte que en ningún momento en el año. Entonces ahí uno aprovecha
de hacer un trabajo de meditación conjunta en grupo, eso sí es posible. Si no tiene grupo, bueno, sola, no hay problema, pero entrar a introspección y tratar de canalizar esas energías, no para que le vaya bien a tu hijito en su examen o se sane tu mamá o algo así, no, esas energías son canalizadas hacia la humanidad. Todo es mucho más amplio hacia la humanidad. Entonces, es aprovechar esos ciclos. Pero ahora, por ejemplo, hay un ciclo específico en el planeta en la cual está propiciando a que la gente se vaya preparando mucho mejor inconscientemente, pero preparando con pruebas, con búsquedas interiores, etcétera, para la primera iniciación. Y va a ser un tiempo definido. Después de ese tiempo ya no. Ahora es la época de las iniciaciones fuertes. Entonces, no todo es eterno. Después hay que esperar, pues, en otra época que se va a propiciar eso nuevamente. En otra vida será, o 2 o 3 o 10 vidas en el futuro. Entonces, ¿se han dado cuenta esto? Que el propósito divino es un propósito que tiene matices mucho más hacia ¿saben cuándo se va a ver más? En el tercer sistema solar. Después, nosotros estamos en el segundo. Cuando llegue el tercer sistema solar, va a estar basado en la voluntad divina, pero esa voluntad llevada inteligentemente va a estar llena del aspecto amor. Entonces, si van a ser hombres tan adelantados, lo que decía antes, a ver un poquito, retrocede, tan avanzados, tienen que ser personas con mucho amor en sí, en el corazón, con mucho sentido de lo correcto, de hacerlo perfecto, porque volver a un hombre superhombre y que no tiene la parte amorosa en sí, es un peligro tremendo, es un peligro tremendo. No se te pueden dar poderes cuando no te los mereces. Cuando no va a prevalecer las rectas relaciones humanas con los demás y tú tienes que ser una persona, pero realmente 100 puntos, que se pueda fiar en ti y que tú puedas trabajar para la jerarquía muy bien y no, bueno, estoy ya alargando. Sigamos ahora. Yo creo, sigamos con nuestro libro, o vamos a hablar de esto un poco. ¿Quiere alguien hablar algo? Nadie. Entonces, ¿por qué no proseguimos con el Bhagavad Gita? Ya hemos hablado del propósito, todavía nos queda mañana hablar un poco más del propósito, luego vamos a hablar del plan. O sea, vamos a tomar todos los aspectos de la gran invocación. El conocedor y lo conocido. Hemos quedado en la página 92, ¿no? La sabiduría. Sí, estábamos en estas consideraciones. ¿Qué es humildad? ¿Qué es modestia? ¿Qué es mansedumbre? Yo creo que como hemos avanzado bastante en la voluntad y nos falta poco tiempo, podríamos hablar de estas cualidades, ¿no? La rectitud, la obediencia, la pureza, la perseverancia. O avanzar un poco más y vamos tomando una de ellas cada vez. A ver, hablemos de la modestia. A ver, ¿cómo eres una persona modesta? ¿Qué sienten que es una persona modesta? ¿Cómo se expresa?
Lo importante en estas consideraciones es ver estos aspectos del aspecto espiritual. ¿Qué es lo que la humildad nos ayuda espiritualmente? ¿Qué es lo que la modestia abre las puertas espirituales? Es en el sentido de ver que las virtudes, como dijo ayer ¿quién habló ayer de las virtudes? La Adelia. Que esas virtudes, ¿qué nos ayudan en el desarrollo espiritual, no? Claro, a ver, veremos qué dice. Modestia. A ver, pensemos, una persona modesta. Aquí no estamos hablando de escasos recursos, estamos hablando de modestia espiritual. ¿Yo podría hablar? Claro que sí. Para mí una persona modesta es una persona que no hace alarde de sus cualidades. Muy bien. Eso es en el camino espiritual, es lindo porque uno se puede tender a siempre el poder genera algo en las personas. Entonces, ya sea el conocimiento te da poder sobre los que ignoran, ¿te das cuenta? Entonces, eso puede perder a la persona que está en el camino espiritual. Sí, sí, muy bien. Me parece excelente lo que tú dices. ¿Alguna otra cosa? Aquí les leeré lo que dice el diccionario. O sea, esto ya no es esotérico, es exotérico, es para el público. Modestia, virtud que modera y regla las acciones humanas. Recato en el porte y en la estimación de sí mismo, honestidad, decencia y recato. Espiritualmente, ¿cómo también podrían decir? Me pareció muy bien lo que dijo Lilianita. Que hay que... También una persona sencilla, ¿no? Una persona que... digamos, ya desapegada, ya no le importan los lujos, las riquezas, y trabaja más desde la parte interna, más que desde la parte externa. Una persona sencilla, hablando espiritualmente, ¿no? Claro, perfecto. ¿Quién más puede pensar en algo de una persona, la modestia? Esotéricamente hablando. Celia. Hola. ¿Puedo hablar? Por favor. Ya, me llamo Ivette. Buenas tardes a todos. Celia Ivette. Ahí, bueno, Ivette. La modestia es la cualidad que modera nuestros actos y pensamientos, impidiéndonos creernos más de lo que somos. Sí, muy bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Milita. Martí. Hola, Milita. Hola, yo estaba pensando en que la modestia se basa en que mientras más sé, me doy cuenta que nada sé. Sí, es toda la verdad. Tienes toda la razón. Entonces, una persona muy modesta no puede alardear de lo que sabe, porque hay tanto que aprender. Sí, sí, es verdad, es verdad. Gracias, Nelly. Muy bien, gracias a ti, Martita. ¿Avanzamos algo? Yo quisiera hablar algo de la modestia. Para mí la modestia, espiritualmente hablando, es saber el lugar que tú ocupas en esta escala espiritual de servicio, pero ¿cómo se llama? Sentirte cómodo donde estás y dar lo mejor de ti, nada más, ni menos ni más. Nunca sentirse menos o sentirse más, porque también sentirse menos no voy a poder. No, donde quiera que estemos en esta escala
espiritual, sentirnos cómodos y dar lo mejor de nosotros. Y eso es modestia, me parece. Ya mañana nos toca mansedumbre. Ya, sigamos. ¿Quién va a leer? Ya, yo leeré. Ya. Ya. Continuamos entonces. Así se conoce la verdadera, empezaré. La sabiduría espiritual consiste en la humildad, modestia, mansedumbre, misericordia, rectitud, obediencia, pureza, perseverancia, dominio propio, desapego y altruismo. Así se conoce la verdadera naturaleza del nacimiento y de la muerte, de la enfermedad y la vejez, del dolor y la imperfección. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sabiendo y siendo humildes, modestos, mansos, misericordiosos, rectos, vamos a entender más el nacimiento y la muerte, la enfermedad y la vejez, el dolor y la imperfección? Esto es un punto muy importante y es que hay que discutirlo. Pero si ponen ustedes las ventanitas, no vamos a poder leer eso, no es necesario verlo eso, Susanita. Yo creo que habría que abrir las ventanitas, sus micrófonos, pero tenemos que leer esto. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que es así? ¿Qué tiene que ver todo eso con el nacimiento y la muerte? Pero antes del nacimiento y la muerte hay una... no, perdón, era esta frase después. También conduce a desligar al poseedor la sabiduría de su mujer, hijos y hogar. Estas dos frases están relacionadas porque aquí se encuentra un camino interno, es un camino de sabiduría que nos desliga de los otros, de afuera, del hogar, y se encuentra, es lo que decimos, la senda, el camino. Entonces, desarrollando estas cualidades espirituales y más el alineamiento y lo que hemos hablado, se desarrolla ese camino que se encuentra la sabiduría con el alma, con la luz del alma, con la luz de la sabiduría, ¿no? Eso me parece. Y sí, tienes razón, y también está muy ligado, me parece, al tema que estábamos hablando antes del propósito divino y lo que hacemos cortocircuitos, cuando no somos constantes. Y uno puede ser constante con todo el trabajo y los problemas que nos da el mundo, tratando de proceder siempre con humildad, modestia, mansedumbre, misericordia. Con todo estás trabajando, no estás dejando a un lado. ¿No ves? Si nosotros practicamos, perdón, ¿podría tomar la palabra? Si nosotros practicamos toda esta sabiduría espiritual, misericordia, rectitud, obediencia, todas estas virtudes, entonces nosotros tendríamos una comprensión exacta de en lo que caminamos, a lo que hemos venido. Si hemos venido, hemos nacido, y para qué estamos aquí, por qué yo tengo qué experiencias tengo que tener aquí, y si se me presentan dolores, se me presentan imperfecciones en mi vida, ¿por qué? Entonces me conduce esa comprensión a llevar adelante con mucha sabiduría. Estas virtudes me ayudan para llevar mis experiencias de vida en mi diario vivir. Pero perfecto, claro. Te dan la pauta de tu razón de ser. De tu razón de ser y de estar aquí, de vivir. Y de hacer, y de ser y de hacer, y de estar aquí. Entonces se te clarifica mucho por qué has nacido. Y cuando llega la muerte, tú la aceptas, no estás así porque ya hay un desapego, ya hay
Después, cuando te vienen las enfermedades, las llevas adelante con firmeza y con fortaleza. Y tu vejez la llevas adelante. El dolor y la imperfección la toma. O sea, me parece que todo esto nos da respuestas en todo lo que nos va a ayudar. Qué importantes son esas Por ejemplo, humildades. el preguntarnos por qué estamos viviendo el mundo en este momento, todo lo que estamos viviendo, si nosotros empezamos a entrar dentro de nuestra sabiduría interna, seguramente vamos a encontrar respuestas. Pero claro. Sí. Y por eso también, y por eso también se hace más llevadera la vida, porque se está llevando ya una vida espiritual. Entonces, más llevadera se vuelve nuestra vida. ¿Qué querías decir? Sí, yo quería decir lo siguiente, es que estas virtudes espirituales te mantienen en un estado de equilibrio y ya exacto, ni la muerte, ni la vida, ni la alegría, ni la tristeza ya te pueden afectar porque tú estás en tu propio centro, estás en tu propia existencia. Para mí, estas virtudes son exactamente lo que dice el signo de Libra, o sea, no oscilar, sino encontrar un camino de equilibrio, y el equilibrio está en ti, no en las condiciones externas. Eso quería decir. Repite eso, por favor. Que repita. El equilibrio, esa parte. O sea, tu equilibrio está en ti, no está en el cambio de las condiciones externas, vida, muerte, alegría, tristeza, sino exactamente logras a través de las cualidades, que son cualidades divinas, que en realidad son cualidades que tú tienes, tu propio ser, son las más elevadas, a ver si las vamos a ir desmenuzando como estamos haciendo en su significado, vamos a encontrar que son cualidades espirituales que las tenemos que expresar y encarnar. Entonces, ahí ya no va a haber circunstancias que nos muevan o que nos hagan sufrir o que nos afecten, ¿verdad? Sí, muy bien, sí. Tienes toda la razón, Sija. Sigamos, muy bien. Yo quería decir algo. Yo concentrando, yo lo sé, perdón. Seguí, Lili. En mansedumbre es lo que habían hablado hace un rato, que tenían razón, que de repente nos dejamos estar y todo eso, y tienes que también ser más mansito para acatar también ciertas órdenes que se te dan, ciertas pautas, por decirte, la meditación a tal hora, hacer esto, hacer el otro. Uno tiene que ser más manso en la aceptación de todo eso, de no cuestionar tal vez tanto, sino de esa mansedumbre de aceptar. Y lo que dijeron hace un rato también, la mansedumbre en la aceptación de lo que te suceda, la voluntad de Dios. Entonces, todo eso me pareció a mí que era mansedumbre. Sí, tienes razón. Ya hemos avanzado ahora mansedumbre. Mañana ya empezamos con misericordia. Les cuento que ya estamos en hora también. Ya, ni modo. Qué pena, va volando la hora. En todo caso, mansedumbre, sí, es aceptar cuando te vienes, si te estás enfermo, no rebelarte. Si tienes un problema que se ha muerto alguien, no rebelarte, sino ya es parte de la vida. Y no rasgarte tus vestiduras por eso, porque sufres, estás aumentando el problema. Sí, mansedumbre es aceptación. Lo que tú has dicho, Liliana. Jesús decía, ¿no? Jesucristo decía, bienaventurados los mansos de espíritu, porque de ellos serán el reino del cielo.
O sea, eso no quiere decir manso un marido dominado, ¿no? No. Tiene que- Pero es la mansedumbre, pues es el que es inofensivo y desapegado al mismo tiempo. Eso es mansedumbre, es la inofensividad, el Exactamente. desapego. Dejas que todo flúa nomás. Así es. Bueno, por favor, digamos la gran invocación. Susanita, es tú. Ya. Bueno, entonces vamos a elevar nuestro pensamiento al punto de la cabeza más elevado con los ojos cerrados y vamos a respirar y elevar esta nuestra aspiración, visualizando la jerarquía con los maestros y Shambhala, el centro de la donde la voluntad es conocida. Entonces vamos a pronunciar la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y siguen. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones para amor, para que podamos amar y dar. Inspiramos. Así sea y que cumplamos con nuestra parte. Inspiramos y abrimos los ojos. Gracias. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Muy agradecidas. Nos vemos mañana. Namaskar. Namaskar. Buenas noches. Gracias. Chao, bebés. Chao, Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Muchas gracias. Roxani.